lleva de esa emanación, de ese centro emanativo, y puesto que todo lleva de ese centro emanativo como voz, esto es pues lo que nosotros debemos reconocer que está en nosotros. Fuera de ese centro emanativo nada hay, nada ha habido, nada habrá. Por tanto, en todas partes se encuentra ya la voz de la cual, la voz de la nueva era. Se encuentra una humanidad que siente el llamado y que en alguna forma responde a ese llamado. Digo que en alguna forma responde a ese llamado porque viajando es como nosotros podemos apreciar las múltiples formas, las más variadas formas, maneras, modalidades de sentir el llamado y de responder al llamado. El Sublime Maestro nos decía que muchas personas pues se acercan a la institución y tal vez por un solo instante, en breve, otros duran un buen tiempo, pero luego se alejan, que algunos de los que se alejan quizá vuelven, pero que no todos regresan y que algunos inclusive vienen a la institución, toman una fuerza de su alma, que en esa encarnación necesitaba inclusive para oponerse a la institución, para hacer un frente de oposición, pero que todo esto no debería poder extrañarnos, porque nosotros debemos pues entender que no es pues el Acuario solamente donde estas cosas estamos viendo en todas partes, porque lo interesante es observar y poder apreciar y poder darse cuenta de que siendo una era positiva, la era del Acuario, hay una oposición, pero una oposición que trata de transmitir o de enseñar y no otra cosa, sino la literatura del Sublime Maestro, difundir, transmitir, hacer entrega de la literatura del Sublime Maestro, y que aun cuando sea de una manera mercantil o comercial, una entrega comercial para un beneficio personal o de grupo, siendo una era positiva, es fácil observar la enorme diferencia como la oposición en las eras pasadas persiguieron a los cristianos a muerte, y durante 300 años fueron muchos los que entregaron pues su vida física personal en manos de esa persecución. Hoy en todas partes hay grupitos que se van multiplicando y cada uno con una tónica y una moralidad, una característica propia pues de lo que de manera personal, particular, muy dentro de su yo, organizan su grupito bajo el nombre de la jefe y transmitiendo enseñanzas
que si bien no son ceñidas fiel y estrictamente adorados por el Sublime Maestre, reconocen al Sublime Maestre como no solamente el fundador de la institución, como el Maestro, como el Avatar, como el Mesías, como el enviado divino de la era actual, sino como esa presencia divina a la cual se acogen, procurando el darshan del Sublime Maestre, la bendición del Sublime Maestre, su aura, su divina protección. Y esto lo dice el Sublime Maestre en las circulares, cuando él todavía, asumiendo una vez más la dirección general del movimiento, en aquellos días, desde su retiro, él nos hacía ver cómo en algunas ciudades habían 2 o 3 grupos en público, pero que todos le escribían al Sublime Maestre y le reconocían pues como su maestro, y que naturalmente no era pues nada ideal y nada dentro de la enseñanza del Sublime Maestre estos grupitos. Claro, estos grupitos se justifican ahora. Se justifican ahora porque es el atavismo de la era divisionista, el fin del Kali Yuga, edad de sombra, fin de una era donde la característica fue eso, la división, la oposición, la negación, el materialismo. Entonces todo eso está metido en la médula de la humanidad, y esos atavismos del pasado son los que inclinan a esa conducta, pero que terminará. Esa conducta no va a continuar. Eso es una manifestación parcial de ese rezago, de esos restos que están pues bullendo en la sangre y en las neuronas, en la vida de esta criatura que está recién saliendo de ese mundo, de la penumbra, de la sombra del Kali Yuga, que está recién saliendo, y no podemos pedirle pues a la humanidad de este momento, con 30 años de los 2000 de la era de luz, no le podemos pedir que ya estén en luz, y que toda esa sombra que se sirvió y que se infiltró generación por generación, ¿cuántas generaciones? El tronco genealógico al cual pertenecemos, del cual pues hemos emanado. Bueno, nosotros estamos atados todavía en un montón de fallas. Si los que acompañaron a los grandes maestros de otras eras, Ram, Krishna, Buda, Moisés, Zaratustra, Hermes, Quetzalcóatl, Viracocha, Lao Tse, Conce, Goy, si en aquellos tiempos los que acompañaron a esos maestros también pues tuvieron esa conducta característica de nosotros los humanos, que queriendo la luz salimos recién de la oscuridad, como salir pues de la noche para entrar en el día, y que no por ser de día, desde la 0 hora de cada día ya comienza el día, pero a la 1 de la madrugada no podríamos pedir que existiera la luminosidad de las 12 del día o de la 1 de la tarde. Este es un proceso que uno tiene que comprender cuando viaja, cuando se mete en el mundo
donde si bien hay grupos acuarianos, donde si bien hay un consejo ejecutivo, un consejo subalterno, un instituto de yoga, y hay un montón de gente que se acerca, ya no a una conferencia pública porque pues no es ese mi trabajo, y felizmente pues en ningún momento he sentido ni el menor asomo, ni el menor deseo de ir a una conferencia pública, porque inclusive siento que si se me ocurriera, obedeciendo a una invitación, porque siempre hay gente que pues por ignorancia, pues oye una enseñanza que uno da en el santuario de la GPU, puesto que siempre las charlas las he dado en donde hay un templo, oficio de ceremonia, o en la casa de un hermano que me llevó pues a ver un terreno por allá en un monte, y allá hicimos pues una ceremonia, y hay gente que va allí, y esa gente después de oír dice, pero ¿por qué usted no da una conferencia allí en tal parte? Y entonces, claro, yo le digo, pues no doy la conferencia, sino que vengo a dar una enseñanza para el que le interesa el senderismo. Pero en ningún momento he sentido ni siquiera el menor asomo de complacer a estas personas porque me piden que vaya a dar una conferencia. Y he sentido allá adentro que si por casualidad el bicho se me mete y yo voy a dar la conferencia, sería el más grande ridículo. Yo siento que yo haría un ridículo en aquel momento en que fuera a dar una conferencia pública. Porque en verdad no me siento hoy en capacidad, en condiciones, en aptitud, en sentimiento de transmitir a un público heterogéneo, una masa completamente profana, una enseñanza que yo estoy dando en los santuarios, en las escuelas iniciales. Para ese público, estas conversaciones caen a veces hasta en lo ridículo. Lo que se conversa en familia, ¿cómo se va a conversar allí en un teatro? No, eso es ridículo. Bueno, pues como yo ando conversando a la familia, mi conversación es esa, en ese tinte familiar íntimo, en ese acercamiento y en ese abrazo con los que sienten al Sublime Maestre en alguna forma, de alguna manera lo sienten, y por sentirlo pues se acercan al santuario, al lugar de oración, a la práctica de la Hatha Yoga, a la hora de la meditación. ¿Tú no ves que eso es muy distinto? Hablarle a esa gente es muy distinto a ir pues a pretender seguir dando conferencias públicas cuando cósmicamente ya yo no tengo ni esa misión ni esa asistencia. Hay que entender eso. No es solamente de que no se tiene esa misión, sino que no se tiene asistencia para hacer eso. Por eso queda en ridículo el que después de haber sido ordenado en retiro sigue pretendiendo, como el artista pasado de moda que quiere seguir en las tablas bufando. Es decir, no es pues ya el momento cósmico. Como que si nosotros quisiéramos pues detener el sol para que no fuera ya el mediodía, el sol en el cenit, y tú quieres seguirlo manteniendo en el amanecer o en el atardecer. Las leyes naturales y cósmicas, que son las leyes divinas y que son las que rigen estos movimientos de orden cósmico, no se pueden alterar. Una vez el instructor en retiro, pues lo natural es que trabaje en el santuario con los discípulos. Eso es naturalísimo. ¿Por qué el Sublime Maestre solamente visitaba a algunas personas? Inclusive él, en su misión de Vyuta,